Bueno, lo primero agradecerte, Carlos, que hayas aceptado la invitación para formar parte de estas conferencias que están articuladas a través de la selección de test de vuestras casas que habéis realizado para constituir con esa selección un argumento con el cual hablar básicamente de vuestro trabajo, hablar de vuestra forma de entender la vivienda y el habitar, ¿no? Posiblemente este ciclo de 3 casas intentaremos completarlo. Lo lógico sería que hubiese 6 conferencias de arquitectos de la escuela que hablasen sobre cada una de esas 3 casas, ¿no? Parece que lo lógico de esto, de los números, ¿no? De que las cosas coincidan, pues parece que estaría bien. Lo cierto es que en la primera parte no ha habido más de 4, por una cosa muy sencilla. El martes que viene tenemos, si no hay ningún contratiempo, a Bosch Caldeferro, a Ramón Bosch y a Bet Caldeferro, para hablarnos del último proyecto de viviendas que han realizado y que todavía, bueno, no lo han contado públicamente hasta ahora, aunque sí que ha habido fotografías de tu casa. Me imagino que a vos y a Cadeferro los conoceréis más por la Casa Colás, con la cual han ganado el Mies Joven hace unos años. El jueves de la semana que viene estará Sol 89 dentro del ciclo del Mura, y el martes 27 estará Toni Ginorés para hablarnos de las viviendas en Reus que ha realizado ya hace unos años. Y seguimos con ese ritmo de martes y jueves a las 12 tener una conferencia, y algunos días además las tenemos por la tarde. Hoy por la tarde a las 7 tenemos una conferencia desde una de las asignaturas de construcción 4, que se abre a toda la escuela para hablar de una casa de Gordon Boston. Entonces, este es el ritmo que yo creo que debe llevar este horario de coincidencia dentro de la escuela, y agradecerte, Carlos, el esfuerzo y el ajustar tu tiempo a esto que te hemos pedido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Carlos, por la invitación, y gracias a la escuela por organizarlo, bueno, y a ti por organizar todas estas conferencias, que debe ser un trabajo ímprobo, ¿no? Y bueno, a mí no me gustan mucho las conferencias, tampoco me gustan incluso las conferencias de arquitectos, pero creo que es bueno para la escuela que los profesores muestren su trabajo, ya sea construido, ya sean muebles, ya sea concursos. Yo creo que es bueno para los profesores y para la escuela, para los alumnos, ¿no? Y por eso un poco acepté este reto, que no deja de ser un poco lío, porque los proyectos que voy a mostrar son ya un poquito antiguos, y bueno, encontrar la información me ha sido un poco laborioso, pero espero que al final pueda completar las expectativas, ¿no? Si alguien me puede decir si se ve, porque... Sí, gracias. Bueno, ya digo, entre las casas que hemos podido hacer en el estudio, que tampoco son tantas, pero bueno, son variadas, y yo creo que hemos escogido 3, que son estas 3: la finca Mena, la casa convento y la casa 5. Alguna ya bastante antigua en proyecto, ¿no? Alguna ya es del 98, o sea, ya hace 23 años. Pero bueno, yo creo que aunque son muy distintas, porque una es una rehabilitación, otra es una intervención en espacio antiguo, pero nuevo, y otra es una casa nueva en Oleiros, tienen cosas en común, ¿no? Cosas en común. Y bueno, yo creo que me gustaría hablar de algo específico, que yo creo que, por un lado, entiendo que la arquitectura de estas casas y en general de lo que hacemos en el estudio pretende ser una arquitectura anónima, ¿eh? En el sentido no de que no tenga una conciencia de sí misma, sino que deje espacio para hablar al entorno, o a las construcciones, o al paisaje del entorno, ¿no? Entonces, personalmente no me gustan mucho las arquitecturas formales o con una forma muy presente. En cambio, sí que me gusta la arquitectura con cierto carácter. Y el carácter es un elemento difícil de definir, pero yo creo que está muy
muy relacionado con la materialidad de lo que se construye, ¿no? Más que con la forma. Y me da la impresión de que quizás en el movimiento moderno y más últimamente con el exceso de publicaciones que pueda haber, el exceso de formalidad y de hincapié en la forma, pues ha olvidado un poco la importancia del carácter de las cosas, ¿no? O por lo menos el carácter de las casas, ¿no? Yo creo que en una casa el carácter de la construcción es básico, ¿no? Porque de algún modo es el fondo de la memoria de la infancia y de la familia, ¿no? O sea, que es un elemento importante en la construcción de una persona, ¿no? Y el carácter que muchas veces, ya digo, está vinculado a la materialidad propia, más que a su forma, ¿no? Y también me gustaría hablar del oficio del arquitecto, ¿no? Y me gustaría mostrar pues, los dibujos de Tessenow, Henrik Tessenow, que es un arquitecto alemán del periodo preguerras, ¿no? Y posterior, ¿no? Que ya en sus dibujos mostraba algo de lo que a mí me resulta especialmente atractivo, ¿no? Que es la construcción de un espacio pues, por elementos no formales, ¿no? En este caso, pues por el pavimento ladrillo, ¿no? Y cómo él se preocupa por la definición de esos espacios previos, ambiguos, ¿no? Esto era un proyecto que él hizo para viviendas de trabajadores y casas sin hilera, ¿no? Y su dibujo, pues bueno, era muy distinto al dibujo de la época, ¿no? Ya sea el de Mies, ya sea el de Brents, que son dibujos más expresionistas, ¿no? Tessenow y estos dibujos yo los publicó Grassi, ¿no? Un artículo que se llama La arquitectura como oficio, ¿no? Son arquitecturas en cierto modo anónimas también, pero muy vinculadas a la construcción y a la materialidad de la construcción, al carácter de la construcción, ¿no? Entonces, unas viviendas en hilera para obreros, ¿no? Donde él también hace un análisis sobre la arquitectura tradicional alemana, ¿no? Pero desde ese punto del carácter, ¿no? Más que de la forma, ¿no? La primera proyecto que voy a mostrar es la finca Mena, que básicamente es un ejercicio de geometría. Es una casa antigua que ya existe y aquellos que antes fue una vivienda rural de uso agrícola, vinculada a la explotación de unos viñedos, ¿no? Y ahora, pues bueno, los herederos, las hijas, pues son profesionales, son profesoras y quieren cambiar el uso de la finca, de una finca de viñedos a una finca de esparcimiento, ¿no? Con sus frutales, con sus camelias, que les gustan mucho, pero abandonar un poco el uso agrícola, ¿no? Entonces, pero sí manteniendo, curiosamente, sí querían mantener pues las granjas para los animales, ¿no? Para las gallinas, tenían conejos, tenían bastantes animales. Entonces la solución fue construir un muro que en principio iba a ser blanco, pero bueno, un muro largo, un muro de unos 30 metros, que iba a definir la separación entre el espacio de las granjas, el espacio de los animales y el espacio nuevo lúdico de la granja, ¿no? Un poco esta era la idea, este gran muro que de algún modo separa lo que era el pasado de la finca, el pasado agrícola, del nuevo presente, que era un poco, pues se ve ahí una especie de piscina, un espacio que iba a ser para el hijo, que no se quería ir de casa, pero que se quería tener su propio espacio. Y este gran muro que separaba el edificio, o digo el edificio, la parcela, de algún modo, delante y un atrás, ¿no? Y en esta arquitectura de muros me gustaría mostrar un proyecto que a mí me apasiona, que es Puruchuco, en Perú, que es totalmente una arquitectura, pues un poco, bueno, aquí se ve, es una arquitectura sin forma, una arquitectura muy densa y una arquitectura de muros, ¿no? A los bordes de una montaña que hay en Lima, pues construyen desde el siglo XII una arquitectura de tapial, de muros de tapial, construida con tierra y que definen corredores y espacios de uso, donde el carácter está en la materialidad, ¿no? Porque es todo hecho con barro, ¿no? Tapial,
y también en la fuerza de la geometría de los muros, ¿no? Muros infinitos, ¿no? Es un espacio y una potencia que bueno, de carácter, ¿no? Que graba la memoria. Por la coherencia, yo creo, y por la densidad. La densidad no tanto por el material, que lo es, ¿no? Es un material denso, son muros de 60 centímetros, pero por esa relación entre el movimiento, entre el espacio y la distancia, ¿no? Para moverse por este centro administrativo, ¿no? Por este centro administrativo, los movimientos nunca son, a ver si puedo dibujar, yo creo que sí. Los movimientos nunca son lineales pero nunca son con una sola dirección, ¿no? Para ir hasta el espacio final hay que hacer un recorrido no laberíntico, porque es un movimiento lineal y muy acompañado además, pero sí largo, ¿no? Sí largo, de modo que la sensación de distancia, la densidad de este espacio es poco común, ¿no? Este es un recorrido, este es otro. ¿No? A espacios que son contiguos, ¿no? Que de algún modo sería innecesario un análisis puramente funcional, ¿no? Porque son espacios desde aquí hasta aquí escasos, ¿no? Contiguos, como digo, ¿no? Entonces esta idea de espacio de muros, ¿no? De construcción densa, pues era un poco la idea para este proyecto. Como veis, la casa es esta casa de aquí. Y todo el entorno son entorno de vides, es un lugar de viñedos, ¿no? Es al lado de Caldas, en la carretera que va hacia Pontevedra y que corta de algún modo esta estructura muy antigua de viñedos, ¿no? Que ocupa todo, ¿no? Esto es un poco el proyecto ya acabado, donde se ve el muro, que en teoría continuaba y continúa con otra materialidad, pero continúa, y una estructura de plataformas, ¿no? En torno a este espacio. Es un poco el paisaje, ¿no? El paisaje que existe en el entorno, que es estas cubiertas, estos emparraos, ¿no? Que son unas cubiertas maravillosas, ¿no? Con vida, ¿no? Llenas de... Y al mismo tiempo muy tectónicas, ¿no? Porque están a veces con madera, pero normalmente con acero, el acero tensionado, el granito de compresión, las riostradas, ¿no? Pero ellas quieren abandonar este uso agrícola porque ya tienen otra forma de vida y de algún modo esta estructura de barras que tienen, pues la destrozan o la derriban ya antes de que llegáramos nosotros y bueno, y quieren convertir la finca en un lugar simplemente de esparcimiento, ¿no? En un jardín, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la bendición, ¿no? Porque tenían toda una serie de restos de lo que yo llamo pies largos, ¿no? Que son pies de parra, que de algún modo habían retirado de la finca, ¿no? Y que son unas piezas con mucho carácter, porque son piezas largas, macizas, ¿no? de granito, ¿no? De material que en gran medida es eterno. Y la casa era esta, ¿no? Esta es la casa y este es un poco el estado de la finca cuando llegamos, básicamente construcciones auxiliares, sin mucha estructura, ¿no? Y sin mucho cuidado y con cierto grado de abandono y que quieren de algún modo ordenar. Esa era un poco la palabra que ellos decían. Queremos ordenar la finca, queremos hacer algo, queremos vivir la finca y como está es un poco inocupable, ¿no? Porque esto estaba delante en su propia casa, ¿no? Esto es lo que se veía desde la casa. Entonces, la idea principal, pues ya digo, fue ordenar la finca con un muro, ¿no? Entonces, el proyecto se hizo con ese muro, un muro de bloque enfoscado, pero durante la construcción el propio constructor pues propuso que él tenía que derribar una nave que es esta, en el puerto de Vigo, que estaba hecha de sillares de piedra, de sillares de 50 centímetros, y que él tenía que derribar y que, bueno, si la queríamos utilizar. Entonces, por un lado, aparecieron estos grandes sillares de piedra
ya digo, importantes de sección, y todos los pies largos de los emparrados, ¿no? Y esos fueron los dos materiales de construcción que al final usamos, ¿no? Granito siempre, pero porque era un poco un material de reciclaje en gran medida, ¿no? Entonces, este es un poco el proyecto. Esta es la casa en su estado actual y nosotros simplemente lo que le pusimos es hacer este muro que continuaba con árboles y con emparrado, con los pies largos de la parra, ¿no? Un muro que se quebró por la discontinuidad del material. Y detrás de ese muro, gran muro, pues se construían las granjas para los animales y para esto eran los toneles, porque guardaban vino, porque tenían más fincas que esta, ¿no? Y el resto de las líneas que aparecen pues son simplemente plataformas para resolver las cotas, ¿no? Porque el desnivel era de 1,5 metros, ¿no? Entonces, bueno, la idea que organizó todo es simplemente esta línea, ¿no? Esta gran. Y a partir de ahí, pues entre la construcción, ¿no? Entre la construcción, que podría ser más o menos elaborada, ya digo, pero a partir de lo que había, pues se fue construyendo todo, ¿no? Este es como estaba el gran muro que aparece a partir de los reciclaje de las piedras de la nave del puerto de Vigo, que hay acopios, ¿no? Aquí se ven, que eran de tanta sección que se permitió el lujo de cortarlas por la mitad y cada sillar utilizarlo doblemente, ¿no? Entonces este era el muro que para un lado definía el espacio lúdico y para atrás, el tras dos, definía de algún modo el espacio de los animales o el espacio de trabajo. Y ese muro se duplica aquí para soportar la estructura de lo que iba a ser la vivienda del hijo y unas escaleras voladas también en piedra, ¿no? Simplemente aparece la viga de acero puntualmente porque una de las vigas estaba muy podrida y es el único material que de algún modo aparece nuevo, ¿no? Que es o sin ser reciclado, porque todos los demás son materiales recuperados, ¿no? Se nota incluso en el piconado que tienen antiguo, ¿no? Piedras muy nobles. Yo creo que el granito es posiblemente el material de reciclaje más puro, ¿no? Porque se usa, se recoge y se vuelve a usar en otro sitio, muchas veces sin ningún tratamiento, ni siquiera sin lavado, ¿no? Algunas de las piedras incluso tenían restos de pintura, ¿no? Pero ahí están. Otra vez el muro, la viga y las plataformas, ¿no? Porque el desnivel era importante, 1,5 metros con la entrada de los coches, ¿no? El muro a veces se quiebra, como aquí, simplemente para permitir cierta ventilación, porque detrás de este paño concreto pues estaban los toneles, ¿no? Entonces había que ventilar esa zona más que el resto. Y bueno, y aquí están algunos de los pies largos, ¿no? O sea, de una pureza que sí, con pintura, pero con gran carácter, ¿no? Y con una economía, porque claro, estos bloques costaron 0. El único coste que hubo fue cerrarlos a la mitad para utilizarlos en 20 centímetros, ¿no? Porque la dimensión era el doble. Y claro, al final resultó que construir este muro con piedra reciclada de una nave, pues salía mucho más barato que un muro de bloque enfoscado y pintado. Ya no digamos la durabilidad, ¿no? Y el mantenimiento. Aquí está un poco el remate. Estos son los medios de obra. Estos son los medios de obra. O sea, un sistema bastante rudimentario, ¿no? Y aquí a la derecha se ve un poco la cubierta, de los elementos. Esto era para la maquinaria y detrás de los pies largos de las parras, pues el espacio para los animales, ¿no? Entonces el momento de construcción, ahí sí que había una grúa, pero la grúa era para descargar, que el camión que venía traía la grúa los descargaba, después los movían en la obra, pues a mano, 2, 3 hombres,
se movían. Estas son las plataformas, ya digo, para hacer. Cada una tiene 50 centímetros para evitar las normativas de las barandillas, ¿no? Pues aquí hay 50 y después hay otra más justo en la entrada, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? Pues como se pudo, pilares, digo, vigas antiguas y vigas más o menos nuevas, ¿no? Pino, y este era un poco el espacio que iba a ser la casa de, ¿no? El sitio para dormir del hijo, ¿no? Que al final se trasladó y nunca lo ocupó, ¿no? Esto es un poco, bueno, la imagen, ¿no? La imagen de las plataformas, la llegada. Aparte la piedra vieja, esto fue un estanque que también hicieron con 4, ¿no? Con 4 piedras. La piedra vieja reciclada tiene el carácter que da la pátina del tiempo, ¿no? Las arrugas, ¿no? Que es algo que claro, es impagable. En esa idea de carácter, ¿no? Temas formales, pues claro que no hay ninguna forma. Es un objeto que de algún modo se diluye, ¿no? Al parecer el acero simplemente hay como un quitamiedos en la salida de la puerta, ¿no? Tampoco cumple mucha normativa, pero bueno, por lo menos un quitamiedos si sale alguien corriendo, ¿no? Y la barandilla simplemente es el tubo de acero que va empotrado a un lado y bueno, para agarrarse, ¿no? Todo bastante sencillo, bastante escueto y con una idea, yo creo que es eso, que bueno, que el edificio, yo creo que también lo tenía Tesenov, no en ese proyecto que mostré, pero en otros, ¿sí? Que los edificios son parte del entorno natural y de algún modo con los muros se diluyen. Entonces la forma no existe porque es una estructura, no es una forma. No tienen vocación de protagonismo ninguno, sino al contrario, tienen la vocación de algún modo de desaparecer en el paisaje. El espacio inferior que está cubierto por el volumen del hijo, que había diseñado una mesa para aquí que al final tampoco se hizo. Y había una piscina también para aquí que tampoco se hizo, porque bueno, los proyectos son siempre más largos y agotan, ¿no? Agotan al cliente, ¿no? Y estos son los pies largos con los que se hizo algún muro. Este en concreto era más alto de lo normal por la terraza, ¿no? Abajo están los coches, esto iba a ser el soporte de una cubierta de coches que al final tampoco se hizo, pero bueno, fue como nació. Y estos son los pies largos que van haciendo el cierre de la finca cuando ya se acaba la piedra de la nave. Y bueno, pues continúa el muro con esta estructura lineal de cerramiento económica porque es que están acopiados para tirar. O sea, lo único que hay que pagar aquí es la zapata y tampoco mucha porque casi se mantienen de pie. Y aparecen, bueno, algunos cerramientos metálicos para los animales que están ahí, no sé qué había ahí, y puntualmente, ¿no? Entonces es simplemente el acero y el granito, ¿no? Esto es un poco lo que ellos querían, ¿no? Un sitio para ocupar la parcela, pero con un uso totalmente, pues bueno, de esparcimiento lúdico, ¿no? Ya tenía muchas camelias y este era un poco el banco, hecho con 3 bloques reciclados y simplemente el muro atrás con los utensilios agrícolas y los animales, ¿no? Bueno, esta era la finca Mena. Perdonad, tengo que saltar de finca a finca. Ahora voy al siguiente proyecto que es Casa o Convento, que es del 98, o sea, esto ya tiene 23 años. No fue mi primera casa, pero sí la segunda. O sea, es la segunda casa y mi segundo proyecto. O sea, hace ya bastantes años. Y un poco la idea, bueno, esto es una casa antigua, un antiguo convento, un priorato en Abegondo, y la idea fue un poco más que el proyecto, porque la casa, aunque es antigua y del siglo XV, no estaba catalogada. Bueno, a la izquierda es la casa y a la derecha es la finca. Por lo dicho, la decisión primera del proyecto fue que no sabía quitar la casa, porque la casa era excesiva
pero tenía un valor y un carácter que en mi opinión habría que preservar, y no estaba catalogada. Pero la casa que llega casi excesiva, y no tirarla supuso muchas consecuencias al proyecto, porque el presupuesto, como todos siempre, son limitados. Entonces, no tirarla supuso después reducciones, ¿no?, de costes y de materiales. Entonces, el proyecto yo lo explicaría como un proyecto de esquinas. Es una intervención, una casa antigua, ya digo, 500 años. Es una renovación, una rehabilitación, perdón. Y en planta son casi 450. Todo está dividido como en 4 espacios grandes y uno central, que es el de la escalera y la entrada. Y al final, por estrategia, un poco como que se articulan los espacios organizando las esquinas. Organizando las esquinas, no interviniendo en ellas, pero sí con muebles, con elementos de iluminación, que le dan cierto carácter, pero sin intervenir demasiado, ¿no? Este es el estado original. Pues bueno, es una casa, bueno, este es el lado trasero de la casa, la que da a los huertos, ¿no? Estaba revocada, pero de un modo vasto, y bueno, estaba en ruina total, ¿no? Estaba en ruina total. Bueno, aquí antes quería contar esto. A mí es una esfera que me fascina. Cada uno tiene sus manías, ¿no? Y este es el tacró, que es una pelota de Surasia, ¿no? La hay en varios países. Pero básicamente es una esfera construida simplemente como una especie de mimbro, que en realidad es un corte de hojas de palmera, y construyen esferas. Construyen esferas. Bueno, toda la arquitectura tradicional y no tan tradicional, pues es un poco así, tejida, con elementos mínimos, ¿no? Pueden ser cortes de palmera, pueden ser hojas, pueden ser cañas de bambú, pero los elementos están tejidos, ¿no? La construcción está tejida y el espacio está tejido, ¿no? Y es tan frágil que hay que levantarla del suelo por problemas de humedad. O sea, ni siquiera es madera, son elementos vegetales, ¿no? Pero en esta estructura de tejidos construyen esferas, construyen esta especie de cestos para tener los animales, construyen sus casas, ¿no?, que son, ya digo, no es ni es madera, son hojas trenzadas, trenzadas, hacen estos puentes, ¿no?, que son increíbles, que simplemente son caña de bambú trenzada, no hay ni ensambles, ¿no? O sea, estas son unas lecciones de construcción y de actitud, ¿no? Yo creo que era un poco lo que en esta casa, ¿no? O sea, que al final no hace falta cambiar la casa, no hace falta ni cambiar los huecos, ni cambiar nada. Pero sí que a lo mejor actuando con las lámparas y con el interruptor, o los interruptores y con los muebles, se puede hacer una estructura de piezas pequeñas que tenga unidad y que le dé un carácter, ¿no? No tiene forma, pero tiene un carácter. Ya, estas que son de una potencia. Estas en madera. Tampoco entendí muy bien porque algunas las hacen en madera y otras no. Supongo que eso no me lo explicaron. Tampoco, a veces utilizan oralita, pero esto es el minimalismo puro, ¿no? Esto es la economía. Cuando la arquitectura entra en la economía, yo creo que las soluciones son siempre magníficas, ¿no? Y la arquitectura tradicional está normalmente basada por la economía, ¿no? Entonces, distintos ejemplos, ¿no? Y estas formas geométricas perfectas para guardar la gallina o el gallo, y que hacen, pues ya digo, ventiladas, no ventiladas, abiertas, las escaleras levantadas del suelo por la humedad, ventiladas todas, y bueno, a mí me parecen, bueno, la composición de fachada es única, ¿eh? Pero ya digo, esto podría ser un pabellón japonés, pero no lo es. Es una arquitectura, esto es en Laos, o sea, en el medio de la jungla. Esto es más pobre. Pero ahí están sus paredes, ¿no? Una especie de paneles correderos que son tela, hecha con hojas y después cambian de material y hacen alambre y siguen haciéndolo igual, ¿no? Y hacen estos cestos de una resistencia increíble, hecho con nada, con geometría, ¿no? Solo con geometría. Y ya digo, hacen estas pelotas con las que hacen partidos, algo parecido a béisbol, pero
con el pie del fútbol, ¿no? El tacró, ¿no? Entonces, esto es un poco una lección. Entonces, bueno, Abegondo, ¿no? Que se dibujan en las carreteras, aunque la estructura principal yo creo que todavía son los ríos, ¿no? Y en este caso el río aún se ve por aquí, el Barcés, y el otro regato que fluye también se ve por acá. Entonces, la estructura de ríos y caminos agrícolas, ¿no? La casa es esta, que se ve aquí, un cruce de caminos, y las líneas de árboles son líneas de agua, en realidad, ¿no? La casa cambia de uso, ¿no? Porque esto eran huertos agrícolas y ahora pues más bien un jardín, digamos, ¿no? Y lo único que se mantiene este es el entorno, ¿no? Otra vez la identidad de un entorno, ¿no? Bueno, es un entorno pobre, agrícola, ordenado. Y esto es un poco la casa, que está distinta por tamaño, porque ya digo, era un poco, o era el convento, el priorato, vinculado a San Martín Pinario. Bueno, vinculado no, perteneciente a San Martín Pinario, supongo que sería por labores pecuniarias, ¿no? Por recogida de los diezmos de la iglesia, ¿no? Y esto es un poco el paisaje, ¿no? Entornos muy agrícolas que no están muy lejos de Coruña, pero que tienen carácter. La unidad es muy difícil de explicar, pero existe, ¿no? Y este es el estado de la casa en el momento de la obra o antes de la obra, ¿no? En el momento del proyecto. En ruina total, no hay ni carpinterías, vidrios ya por supuesto, y los pavimentos y el techo están. De hecho, yo me colé por uno y menos mal que iba acompañado porque me fundí hasta abajo y colgué de un pie, ¿no? Pues bueno, esta es la parte trasera, y esta es la parte delantera. Curiosamente, fue un convento que en la desamortización de Mendizábal lo compra una familia, lo amplía, básicamente para hacer una fachada nueva. Debían pensar que el antiguo convento era, ¿no?, rústico además, y hacían una fachada modernista, con lo cual la casa tenía esta dicotomía, ¿no?, entre lo rústico y la fachada modernista pegada, completamente artificial, ¿no? Parece esquizofrénico, ¿no? Y quedaba una fuente con sus plátanos, pero en un torno de huertos, ¿no? O sea, la fuente era para recogida de agua, evidentemente, no era una fuente lúdica, ¿no? Este es el momento de la obra, un quilombo. Yo no estaba aquí, no vivía aquí, pero bueno, por fotos. Y eso es un poco el elemento central, que era la escalera, o es la escalera, ¿no? Y esto fue el momento final de la obra, que quedó todo tan limpio, porque un poco los muros eran muros de piedra, compuestos, con grietas, muros de barro, ¿eh? Esto es una construcción bastante pobre. Simplemente tenían los primeros peldaños labrados en piedra, ¿no? Entonces, la primera consecuencia de no haberla tirado y no haber propuesto una casa nueva, porque nadie lo impedía, una casa más pequeña, moderna, se supone, o lo que fuera, pues fue que no se podía enfoscar. O solo se enfoscaron los dormitorios, porque estos muros de arcilla echaban tierra, ¿no? Se mueven, echan polvo, y este era un poco el elemento singular, ¿no? Y hacia atrás el jardín, ¿no? Entonces, ¿esto cómo quedó? Entonces, el primer problema que yo veía era cómo metemos la instalación eléctrica, ¿no? Y qué elementos de iluminación introducimos. Entonces, bueno, esto fue un poco el detalle de todos estos elementos de iluminación, ¿no? Esto es una especie de aplique, antes de enfoscarlo, ¿no? Ahora esto está enfoscado y está pintado, porque pasó 5 o 8 años así, en piedra. Simplemente algún zócalo de madera, pero el diseño fue el diseño de los elementos de iluminación, ¿eh? Como elemento principal, por lo menos en el principio, ¿no? Esta es la única puerta que quedaba, que queda también unas piezas majestuosas, ¿no? 70 centímetros de ancho. Y este es un poco, está un poco desordenado esto, pero bueno, esto es un poco el resultado final, que es el resultado no de cambiar nada en la casa, nada, porque los huecos son los mismos, los tabiques se mueven, pero muy poco, porque lo marcan los huecos, y como los huecos yo quería no tocarlos, pues ahí lo que se cambia es la carpintería, que no la había,
y lo que se cambia es el diseño de los muebles y sobre todo el diseño de la iluminación. No quería focos en el techo, entonces, bueno, había que diseñar un aplique y había que diseñar elementos verticales que permitieran una iluminación indirecta sin tocar los techos. Los techos sí que tenían un falso techo por problemas obvios de acústica, pero no en todos los puntos, ¿no? Ya digo, el coste al final pues hizo hacer una obra por fases y en la primera fase quedó solo falsos techos en el salón y en los dormitorios, ¿no? Ya digo, esto es un ejercicio de diseñar las esquinas. Esta era una esquina con sus muebles, ¿no? Esta era otra esquina, la esquina de la cocina con sus muebles. Esta es una isla está muy sobria, ¿no? Un hormigón que al final se tiró, bueno, demasiado dura quizás. Pero bueno, el ejercicio de diseñar los muebles, diseñar la iluminación, sin tocar la estructura existente, ¿no? Las mesas, las sillas, bueno, todo, ¿no? Claro, diseñarlo todo permite una coherencia, que es que todo está hecho con el mismo material, ¿no? Las carpinterías de las ventanas, los muebles, estaban todos hechos con el mismo material, lo cual, con mucho con dos tipos, tablero y madera maciza, ¿no? Le da una unidad que sería imposible, ¿no? Y ahí el aplique que intenta desaparecer con una lámina de plexiglas y allá un foco vertical para evitar más apliques, ¿no? Este es el espacio bajo cubierta, este era uno de los dormitorios. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido. Estos son los aseos, con más o menos detalle, ¿no? Las esquinas, ¿no? Actuando en las esquinas, actuando los muebles y bueno, a ver si me concreto en uno. Bueno, aquí, por ejemplo, sí, aquí el espacio de la biblioteca, pues bueno, la biblioteca se aprovecha para iluminar, ¿no? Indirectamente. Los muebles, bueno, la silla es muy sobria, con cierto carácter monacal, diría yo. Y las mesas, la longitud del tablero, ¿no? El 250, en este caso, por 90. Y no hay más, ¿no? Entonces se me ha colado otra esquina, entonces el salón. Esto era una especie de, como no, en el salón no había biblioteca, bueno, una especie de mueble con ruedas para colocar libros, ¿no? La otra esquina, los apliques, ¿no? Aplique, que este ya es el anterior, que era diseñado para muro de piedra. Ahora al estar enfoscado el muro, parece que pierde un poco el sentido. Pero bueno, ahí quedó el aplique. Es simplemente una bombilla y un marco, tampoco tiene mucha historia, ¿no? Estas son las lámparas verticales, ¿no? Es el diseño de los muebles, ¿no? Al final. Y este es el aplique. Básicamente es una chapa de acero plegada, muy económico, que sostiene una lámina de plástico y detrás está el foco. Esto es un poco el sistema. Y este es el otro problema, los interruptores, ¿no? Porque claro, en una pared de piedra, ya digo, ahora están enfoscadas todas, pero cuando se hizo el proyecto y la obra, estaban enfoscadas, pues yo creo que menos de la mitad. Entonces quería un interruptor para una piedra, una fachada, para un muro de piedra mal puesto, o sea, completamente irregular, y que un cacho de plástico era como, no sé, completamente destructor del carácter. El carácter. Entonces diseñamos un interruptor con varios modelos. Y esta era una, bueno, básicamente es, aquí se intuye, es un anillo de plástico medio translúcido, no transparente del todo, pero sí casi. Y después un sistema de un tornillo que agarra, este es el final, ¿no? Y aquí está sobre madera, aunque la idea era para que naciera sobre pared de piedra, pero bueno, el sistema. Y esto es un poco el rompecabezas, ¿no? Esta es la base con la que viene, el rotatorio. Aquí es donde hay que atornillar. Y esta es la pieza, este es el tornillo, este redondo es un tornillo que agarra, en este caso era un pulsador, y en este caso es el rotatorio, que bueno, aquí no está.
la siguiente espero que esté. Ahí está el aro. Y este es cuando no es pulsador y es un rotatorio. Bueno, también me servía para hacer los enchufes, claro. Lo único que viene del fabricante es la conexión eléctrica, ¿no? Y el resto se intuye un poco esa media transparencia, ¿no? Esta es la solución más común. Y además la iluminación, ¿no? Los apliques y pantallas verticales que compensan. Que a veces, claro, los espacios tan grandes, a veces poniendo apliques son los puntos medios no llegaba, ¿no? Entonces se compensaba con lámparas de pie. Esta era una, hay muchos modelos, pero bueno. Las sillas, silla A, silla B, más o menos económica. Muebles unos cuantos, otra lámpara de pie. Esta era más sofisticada, pero tampoco tanto, ¿eh? Esta aparentemente es más sofisticada, pero la rótula es una rótula de un instrumento, de una máquina, y las piezas son simplemente tubos de los que se encuentran en Bricocore, ¿eh? Y simplemente es escoger la lámpara quizás o la bombilla que se adecua más al diseño y poco más. Otro pie, bueno, no me pongo en todas porque si no, la mesa, ¿no? Y al final un poco en este conjunto de carpintería, ¿no? Que yo para mí es fundamental, el detalle de las carpinterías. Las contras que de algún modo hacen el derrame de la luz, ¿no? Y acompañan mucho. La parte inferior del hueco y los muebles que la acompañan. Todo eso construye una esquina y no tampoco mucho más. Aquí está con la iluminación del foco, aunque está quemado. Y bueno, esto es un poco, te digo, hay muchas variantes. Esta es otra solución, que era una lámpara vertical de esquina, una especie de esquinero. Esta es la chapa metálica y había otras que era como esta, que era con mármol tratado, no tratado, en principio era alabastro, el alabastro rompía y al final hubo que utilizar un mármol medio translúcido, ¿no? Pero la idea es que la luz rebota en la esquina, son esquineros, de algún modo, ¿no? Claro, esto en el mercado no había nada. Y ahí sí que hay apliques, pero mucho más caros, claro, porque una chapa plegada cuesta muy poquito, un trocito de plexiglas, muy poco, ¿no? Entonces esto es un poco el conjunto, ¿no? Ya digo, esto es una pared que de inicio estaba en piedra, solo tenía la parte mínima de madera que era de contacto, el resto de la piedra, ahora está enfoscada, ¿no? Esta es una fotografía de hace poco. Los muebles, bueno, butacas, mesas, aquí, bueno, la mesa, este es el conjunto de la esquina, esta, ¿no? Esta es la esquina. La mesa, el medio aparador, la carpintería, la lámpara, y este es el conjunto muy sobrio, muy económico, porque la estructura es maciza, pero esto es tablero, ¿no? Y arriba una repisa para poner libros, ¿no? Otra esquina de otro material, pero bueno, ya digo, no me paro porque aquí hay 1000. Y esta era el jardín, que yo creo que es de lo que yo estoy, no digo orgulloso, pero más contento, ¿no? Porque intervenir en un jardín es algo muy gratificante, porque yo creo que casi no existe el error. Lo que no sé cómo te puedes equivocar de árbol o de planta, ¿no? Todas, si Dios quiere, todas crecen y con el tiempo se va armando una estructura que es poco común. O sea, puedes construir una cubierta con 3 carvalhos, pues hay que esperar 20 años, estos son los plátanos que ya había, ¿no? Bueno, y esta es una fuente que se hizo, que aparecía en el boceto, era un poco para acompañar el agua que ya venía naturalmente a la finca, que era para usos agrícolas, se recogía en una fuente antigua, y aquí se reconduce a una especie de banco fuente que está justo enfrente a la puerta de la entrada de la casa, para organizar un espacio más de relación, ¿no? Más de relación. Bueno, aquí hay muchas fotos, pero bueno, esto es un poco el jardín, ¿no? Los plátanos son los que ya existían, pero claro, ahora miden el doble, y al fondo un poco lo que se ha ido construyendo plantando árboles, ¿no? Yo creo que se están repitiendo las fotos.
Y yo creo que aquí... Bueno, esto es un poco... no debería estar aquí, pero esto es como estaban hechos los muros, ¿no? Es barro, ¿no? Muy pobre, ¿no? Tiene carácter, pero tiene sus problemas. Tiene sus problemas sobre todo el interior, porque esto agrieta, suelta polvo, suelta piedra. Entonces en el exterior aguanta bien, pero el interior era complicado, ¿no? Y yo creo que con esto, por esta casa, acabó otra esquina, ¿no? Otra mini esquina, que era pues, un mini lavabo antes de entrar o de salir o de entrar a la casa. Un pilón de piedra y un grifo de pedal y un caño de cobre doblado. Bastante sencillote. Todo un poco bruto, ahora que lo veo, con los años. Pero bueno, sí que es cierto que acompaña un poco este carácter robusto con la idea de la casa, ¿no? Que es una casa de piedra, de muros pobres, pero muros de 60, 70 centímetros, con cierta pesadez, con cierta densidad. Y ahora, pues, si aún aguantáis, os explico otra cosa. Bueno, esto es una casa, la casa 5, ya es una casa, bueno, también hace 15 años o más, bueno, 15 años he provisto. Y es una casa más moderna, pero a mí me gustaría hablar en esta casa de lo que son las eiras en Galicia, ¿no? Estos espacios de trabajo antiguos que básicamente eran espacios sin forma también. Esta especie de conflicto entre viviendas, donde se juntaron los vecinos o no, pero sí compartido, ¿no? Un espacio medio semipúblico, semiprivado. Y evidentemente sin forma, pero con mucho carácter, ¿no? Las eiras. Pero la casa 5 es una casa moderna, pero a mí siempre me han fascinado estos espacios intermedios que había en las aldeas de Galicia. Y ya digo que no son ni públicos ni privados, pero pueden ser las dos cosas, ¿no? Y la casa como esquema es eso, es un cierre por normativa, pero es una especie de casa mordida donde hay la función que sí que tienen todas las casas de cocina, de dormitorio, no sé qué, pero el entrar es un espacio que no es una era, por desgracia, pero sí que intenta jugar con esas ideas de espacios sin forma, cubiertos al exterior, en los que se puede estar muchas veces y que se puede establecer cierta relación de vecinos o no, pero sí que permite, ¿no? Permiten su diseño. Entonces, la casa, la parcela, es en el, ¿cómo se llama esto? Bueno, es en Oleiros, justo entre Santa Cruz y Santa Cristina, As Galeras. Esto se llama la urbanización As Galeras. La casa es esta, ¿no? Ya lo veis. Y bueno, la propuesta, por ejemplo, para mí Oleiros es esto, ¿no? Es una calle donde las casas establecen una relación con la acera. El espacio público es la calle, no existe. En Oleiros, que yo sepa, no hay plazas, o si las hay, serán pequeñas, pero bueno, este es Oleiros, ¿eh? Espacios donde la casa habla y el vecino anda y se comunican y hay una relación, ¿no? No existe límite tan definido del cerramiento. Entonces, en la definición del cerramiento empieza el urbanismo y la arquitectura, en cómo se hace ese muro, ¿no? Sabéis la variedad, pero en todos hay una relación. Y en cambio, en estas urbanizaciones modernas que se hacen ahora, como esas galeras, las casas se retiran y lo que se construyen son murallas, ¿no? O sea, aquí, andar por aquí, pues bueno, uno anda entre muros, pero no como Puruchuco. Esto es entre coche y muro, ¿no? Es una sensación completamente opuesta, ¿no? A lo que es una eira, yo no digo, pero lo que son las calles en Oleiros. Esto es una habitación de lujo, en teoría. Pero los espacios públicos y la arquitectura las hay de bastante interés, pero con gran desprecio al espacio público. Y cumple normativa, todo, esto está urbanizado, esto está con... Pero esta acera es una desgracia, ¿no? Le pueden poner los bancos que quieran, que esto es imposible, ¿no? Se ha traicionado la identidad, ¿eh? Con una normativa
que completamente destroza el espacio público, es imposible. Las casas están ocultas, ¿no? Entonces la primera idea es eso, intentar hacer una eira y sobre todo que el espacio público, que la casa sea transparente, que la valla sea transparente, en la medida posible, ¿no? Entonces las maquetas, bueno, fue cambiando, no voy a extenderme porque si no será la obra, pantallas de hormigón, aterrazado, esta es la gran cubierta, no me extiendo, esta es la carpintería, que yo tengo la manía de diseñar las carpinterías y esta era en hierro y madera, ¿no? Y partes en glass. Este es uno de los espacios de Aira, ¿no? Aquí no se ve que está abierto. Y este es un poco el cerramiento, ¿no? Esta sensación de transparencia, ¿eh? O sea, el garaje no se cierra, el patio se introducen unas lamas y aparece la cubierta que de algún modo protege la entrada, permite estar cuando llueve, pero no hace frío. Y ahí está la historia, ¿no? Donde acaba, donde empieza la casa, es difícil de definirlo, porque la idea era que no tuviera mucha forma. Tiene el pórtico, y a lo mejor incluso estaba mejor sin el pórtico. Seguramente estaría mejor, pero bueno, había que cubrir el coche, y era un poco un gesto que había que hacer, cubrir el coche, pero no cerrarlo, ¿no? Para permitir que el cerramiento fuera parte de la casa y parte de la calle. O sea, nada, todo lo contrario con lo que son las viviendas vecinas, ¿no? Entonces, bueno, unas lamas. Este es otro de los espacios que yo llamo Eira. Esta es una terraza que está al lado del salón. Y esta es la terraza de la entrada. Pues más rápido. Esta es la entrada, ¿no? Este mordido, 1, 2, 3 mordidos. Aquí te sientas o no. Y o puedes hablar con el vecino o participar por lo menos del espacio público, ¿no? Esta es la carpintería. Sencillota, ¿no? Vidrios fijos, con junquillos de madera y las partes móviles en madera. Bueno, esto no lo conté, pero por normativa no se puede pasar más de 3,3 metros sobre la altura de la cota del suelo. Entonces, como la finca tiene mucha pendiente, la casa se aterraza, porque cada 5 metros cae 1 metro. Entonces hay como 3 plataformas y gran parte de la casa realmente está enterrada. Entonces había que hacer unos patios para introducir luz, ¿no? Estos son los dormitorios, este es el patio por el que entra la luz para el dormitorio, ¿no? Y en la parte superior, pues solo estaba la cocina y el salón, que de algún modo, pues bueno, con la obsesión de las vistas, abiertos, sí, pero era una parte pequeña de la casa, la mayor parte está enterrada. Aquí solo había esto. Al fondo está la cocina, esta es la entrada a la izquierda, la salida a una terraza, y ya no puede aumentar más porque por normativa ya se va de los 3 metros de altura, sobre la cota natural del terreno, ¿no? La casa tenía dos poco, yo creo que 2,20, o sea, con muy poco ancho te fuiste, ¿no? Aquí también diseñamos los muebles. Bueno, yo creo que es una lección que aprendí del convento, ¿no? Que los muebles son muy importantes a la hora de definir el carácter de un espacio. Y la otra cosa es que en Galicia, carpinteros quedan pocos, auténticos, ¿no? Pero todavía son muy económicos, ¿no? Y eso de algún modo todavía se puede aprovechar, ¿no? Este es el espacio de la cocina, esta es la salida a esa terraza, esta es una silla específica. Estos ya eran muebles más caros, estos eran en Bengué. Hoy, en aquella época eran caros, hoy supongo que carísimos. Esta es la bajada, ¿no? La bajada a los dormitorios y al salón. Arriba estaba la cocina-comedor, simplemente, ¿no? Bueno, detalles de acero. El ferreiro este era un artista, ¿no? No se ve una soldadura. Este es el salón en la tercera plataforma, ¿eh? La primera la cocina, la segunda los dormitorios y la tercera un poquito más abajo este salón. Bueno, que aquí con bastante más lujo en los materiales y también en los detalles, ¿no? Pero también, pues bueno, continuamos con el diseño de los muebles, intentando reforzar esa idea de carácter. Esta es la biblioteca, sala de televisión, otra vez al lado del patio, porque esto está a la derecha, es tierra, 4,5 metros de altura. Y entonces la entrada de luz es por estos patios, ¿no? Este es el frente, este es la bajada, bueno, la cocina. Aquí no nos dejaron diseñar los apliques ni las lámparas,
les parecía demasiado. Pero por lo menos lo que escogieron eran tranquilos, ¿no? Ni la cocina tampoco, pero bueno, estaba tranquilo, ¿no? No, es que aquí está, esto es terrible, terrible. Pero bueno, es lo que hay. Lo que hay. Y aquí el pórtico, ¿no? La eira, esta es la eira. Bueno, la eira. La idea de la eira, ¿no? Esto no es una eira ni nada parecido. Pero bueno, sí este espacio ambiguo que está al lado de la calle y simplemente está separado por unas lamas, ¿no? Unas lamiñas. Esta es la eira 1, eira 2. Y los muebles que un poco acompañan, ¿no? Y esta es un poco la sección de la casa. La casa aquí tiene 330, aquí otros 330, y bueno, se va. Y debajo está todo enterrado con los dormitorios, ¿no? Bueno, no sigo con los muebles. Bueno, yo sigo porque a mí me gustan. En Bengué, buenos carpinteros, ¿eh? Y muy económicos. Estos son unos carpinteros de Carballo, Alcaber, bueno, que saben hacer sillas, ¿no? Cuando un carpintero hace sillas, le llaman ebanista. Hay pocos, y en Galicia yo creo que todavía bastante buenos, ¿no? Aquí hay mezclas de muebles, ¿no? Hacer una mesa también sencillita, un perfil muy elegante. Pero nada, este es uno de los pocos que hicimos en 3D. Bueno, no pasó todos, porque nos extendemos demasiado, ¿no? Esta es la... y esta es una silla tortura, porque muy geométrica, no es fea, pero es, claro, el costal es rígido. Y este era el prototipo, que al final no se hizo más que una, porque salió mal. Bueno, salió mal, no es una silla cómoda. Y bueno, y esta en concreto tenía las aristas vivas y es como un golpe, ¿no? Y yo creo que aquí yo creo que podríamos dejarlo, ¿no? No sé si me he pasado, bueno, una orilla, ¿no? Una hora, lo que quieras. Sí, no, yo creo que si acaso vuelvo a la sección, que yo creo que ahí la pasé muy rápido, y en la sección se explica un poco mejor la normativa, ¿no? Bueno, el problema que dio origen a la forma, ¿no? De la casa, el quebrado, ¿no? El quebrado de la forma que viene muy dado por la normativa, pero bueno, solo se entiende en la sección, que la pasé excesivamente rápido. Aquí yo creo, aquí está. Esto es el problema, ¿no? 330 aquí 330, hay que romper, ¿no? Entonces aquí debajo está toda la casa. Aquí arriba simplemente está la cocina, el comedor. Aquí está la eira primero con los coches y la entrada. Aquí la cocina, comedor y lateralmente otro espacio semicubierto, pero abierto. Y debajo los dormitorios, el salón y la biblioteca, ¿no? Este es el origen, ¿no? El origen que es un origen de normativa, ¿no? Por normativa también habría que hacer 1 metro de altura opaco y después, en teoría, vegetal. Y al final, pues bueno, hicimos solo con lamas y no nos pusieron más problemas, ¿no? Y este es un poco el alzado. O sea, la idea es que no haya alzado. La única imagen que realmente existe es ese pórtico. Y detrás está pues la cocina, un aseo y el espacio semicubierta de la terraza, ¿no? De la terraza. Y esto es un poco el otro lateral, la cocina, y aquí era la sala de máquinas. Aquí detrás había la zona de calefacción y esta es la chimenea. Y detrás, al fondo, una casa que ya es más antigua que la ordenación del plan parcial gas y entonces no cumple exactamente la normativa, ¿no? Y bueno, yo, si queréis comentar algo, alguna pregunta, yo encantado. Bueno, si queréis comentar algo. Bueno, sobre todo, Carlos, gracias por mostrarnos cómo se puede hacer buena arquitectura a pesar de las normas y de la interpretación de las normas, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo siempre digo que lo más importante para hacer arquitectura es los clientes. Si los clientes son comprensivos, las normas a veces se torean,
pero si el cliente no es... En este caso, los tres fueron muy buenos clientes. La Casa Finca Amena fueron excepcionales, ¿no? Excepcionales. Y todos, pero bueno, entonces si hay cliente, pues hay complicidad. Y habiendo complicidad, pues se pueden un poco las normativas evitar, a veces más legalmente, otras veces menos. Pero lo que es problemático, yo creo, es que no haya buenos clientes. Eso es el problema. O que no haya clientes, que aún es peor. Pero sobre todo en Galicia el problema es de que las administraciones públicas no son buenos clientes. Y las administraciones públicas son las primeras en destrozar el patrimonio. Así que, así de claro, las normativas son incómodas, pero se pueden resolver. Pero si no hay un cliente bueno, no hay nada que hacer. En este caso hubo suerte, en otras hay menos, pero yo creo que si hubiera que hacer una reivindicación, habría que hacerlo de cara a la administración, porque se construyen muchos colegios en Galicia, muchos polideportivos, centros de salud, hospitales, que bueno, que yo no sé cuántos son ejemplos de arquitectura, pero yo creo que de los que se hacen hoy en día, pues yo creo que hay pocos, porque no se apoya, no se entiende que la arquitectura sea patrimonio, ni que sea identidad de un pueblo, y se entiende que es una función económica de un carácter con mucho electoral, pero ninguna responsabilidad sobre la entidad del pueblo. Y cuando eso viene dado por la administración pública, cualquiera, por cualquiera de las administraciones públicas, pues es un problema. Entonces, cuando aparecen buenos clientes, tienen que ser privados, y normalmente es gente sensible, con más o menos recursos, pero sí cómplices, ¿eh? Entonces, sí, las normativas se pueden torear si el cliente ayuda. Y bueno, así que rezar que haya clientes y lo demás vamos viendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola, Carlos. Soy Gilda. Hola, Gilda. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, yo preguntas no, pero de decir que es una pena que no te gusten las conferencias de arquitectos, porque es una gozada poder escucharte y que nos enseñes todos estos trabajos, ¿no? Y me ha parecido muy interesante todo el discurso que has hecho sobre pues, el formalismo, ¿no? Como hay un cierto rechazo a la arquitectura formal y al final, bueno, pues al final tú juegas con tantos componentes, casi con tanto valor como pueda ser la forma, que es el juego de geometrías, lo de las esquinas, la fusión de lo público y lo privado. Y bueno, que no sé, para mí también son aspectos al final que lideran los proyectos y que bueno, que amplían pues esa visión de la arquitectura como solo un objeto formal, ¿no? Y por último decir que me pareció muy interesante lo que dices, que los carpinteros que saben hacer sillas pasan a la categoría de llamarse banistas, ¿no? Yo me pregunto, los arquitectos que diseñan apliques, que diseñan interruptores, luminarias y jardines, ¿cómo deberíamos llamaros, no? Y nada más. Sí, bueno, y un poco por eso muestra la imagen de Enriches, la primera imagen del dibujo de las juntas Tesenov, ¿no? Yo creo que el oficio del arquitecto es ese, ¿no? Y se ha perdido. Y yo creo que en España más que en ningún sitio. Cruzas Portugal y vamos, si dices que vas a hacer una casa y no diseñas la carpintería, te dicen, pero ¿tú de dónde vienes, no? Es más, en primero de arquitectura, lo primero que se estudia es diseñar carpinterías. No una ni dos, pero no sé cuántas. Entonces, si ese oficio se tiene, bueno, se respeta, pues uno lo hace mejor o peor, pero lo hace, ¿no? El problema es cuando el arquitecto pierda ese sentido, esa responsabilidad social de cumplir con su oficio, ¿no? Y decir, bueno, para diseñar largo por ancho, pues bueno, a lo mejor hasta el promotor puede, pero para diseñar los detalles constructivos que construyan, pues eso, como Tesenov, una entrada medio romántica, pues hay que dibujarlo, evidentemente, hay que ir a los talleres y hay que dedicarle horas. Y ya digo, es el oficio básico y yo creo que hay que reivindicarlo, porque es que si no, llega un momento que mucha gente puede pensar que no haga falta ni
ni arquitectos, ¿no? Y yo hasta casi lo entiendo, ¿no? Porque ya digo, viendo algunas cosas, dices, oh, Dios mío, si coges estos edificios, cualquiera de ellos, ¿no? Y le ponemos muebles de Ikea, y le ponemos carpinterías de Cortizo, por decir algo, pues yo creo que pues se nos fue el carácter y se nos fue, yo creo que el oficio de arquitecto, pues yo no sé de dónde estaría. Pues bueno, yo creo que hay que reivindicarlo y sí, hay todavía buenos artesanos y son económicos y bueno, y ya digo, es cuestión de actitud, no es ninguna habilidad especial, de actitud, el que obliga a dibujar, obliga a visitar talleres, a hablar con los artesanos, a hacer prototipos, ir para adelante, para atrás, tampoco ser muy ambicioso, pero sí adaptarse a lo que el artesano sabe hacer, a los medios que hay, a los materiales que hay, a las máquinas que tienen, y a partir de ahí hacer algo ordenado, geométricamente ordenado y con muy poquitas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, yo cuando digo no forma, claro, todo tiene forma, ¿no? Hasta esto tiene una forma, aunque no quisiera tenerla, pero hasta esto tiene una forma. No se puede construir sin forma, pero como no se puede construir nada sin diseñarlo, ¿no? Pero no tiene pretensión de tener forma. Yo creo que la cualidad está en el vacío que tiene, ¿no? Un cierto silencio, ¿no? Y yo creo que hoy en día hay un exceso en las formas, sobre todo en lo que se publica. No tan exceso, parece que todo el mundo quiere gritar, aquí estoy yo, ¿no? Y ya digo, en ciertos entornos, y en la mayoría, en Oleiros, en Abegondo o en Caldas, el entorno son muy ricos. Y muy ricos y en peligro de deteriorarse. O sea, en peligro de que si seguimos construyendo, no va a quedar, no digo patrimonio, va a quedar identidad, que es todavía peor. Llega un momento que Oleiros no es Oleiros, Caldas no es Caldas, Abegondo no es Abegondo. Entonces, bueno, a lo mejor si estuviera construyendo, yo qué sé, en el condado de Essex, donde no, para tocar una piedra hay que hacer no sé cuántos documentos y todo está impecable como hace 3 siglos, pues a lo mejor la respuesta tendría que ser otra, o distinta, ¿no? Pero en Galicia yo creo que tenemos el riesgo de perder, no ya el patrimonio, digo la entidad, que es todavía anterior. Entonces, pues bueno, si no echamos mano de un poco de oficio y cierta actitud modesta para ver lo que hay alrededor y evitar los objetos, porque el mundo, la Coruña está llena de objetos y no por ello construimos nada, ¿no? Pero bueno, ya digo, son batallas perdidas, pero hay que darlas. En parte es parte del oficio y de la obligación ética de cualquier profesional, yo creo. Pero en este caso, de cualquier arquitecto, o por lo menos como yo lo veo. Hola, Carlos. ¿Se me oye? Soy Enrique. Enrique, sí, perfectamente. Mira, como de esto hemos hablado mucho y estamos todos los días, ¿no? Es lo importante que hacer arquitectura, al fin y al cabo, es crear forma y organizar la forma de la materia que construye el espacio. El de hablar de no forma sería lo más, que sea la forma o la geometría sencilla. Y cumplir la forma arquitectónica es ser arquitecto. Cumplir la forma, el diseño de la forma, que se puede llevar a todos los extremos, que es la madera, las carpinterías, como hemos hablado más veces, pues claro, no es lo mismo que cumplir la norma. Desgraciadamente, y lo vemos en la escuela, y yo viendo con los otros compañeros, Suso y Sara el otro día, Alfonso Penela y otros que hablamos sobre el excesismo, dogmatismo y control normativo por el cual en la propia escuela, y lo ves, ¿no? A ver cómo podemos hacer, y tú sigues el ejemplo, ¿no? O otros, de evitar cumplir la norma documental, que detrás de ella es una forma sin identidad, sin carácter y sin actitud. Para tener carácter, el carácter será bueno o malo, ¿no?, de cada persona, pero tiene que haber vida detrás, ¿no? Y lo mismo cuando hablas de todo, que apelas al carácter, tus casas tienen carácter porque tú tienes carácter.
y tiene carácter que son tanto gallegas como modernas como antiguas porque eres gallego y al mismo tiempo estás por ahí adelante. Entonces, ese carácter se forma con el tiempo. Y eso de aplicar a los alumnos, bueno, a todos, ¿no? En general, que arquitectura, tiempo, carácter, historia, biografía, es todo uno, ¿no? Entonces, por eso es lo bonito de ver estas charlas, yo creo que es de los mejores aciertos que hay últimamente en la escuela, ¿no? Hablar de arquitectura, hablar de forma, entre comillas, ¿no? Y no hablar de norma, ¿eh? Lo importante que es una letra. Bueno, pues yo, ya sabes, abrazo y fuerza. Sí, gracias, Enrique. Sí, las normas son siempre las vallas a saltar, ¿no? Y bueno, y a veces se saltan, a veces mejor o peor. Pero ya digo, lo importante para mí es no digo tanto la forma, digo la forma intentando hablar de cierta intención de producir objetos con presencia. Para mí eso es formalismo, ¿no? Producir objetos, porque para construir produces objetos, no hay como evitarlo, ¿no? La materia tiene forma, pero hay formas que tienen vocación de tener presencia, de introducir un elemento distorsionador en el entorno. Y hay veces ejemplos gloriosos, pero cuando no lo son, pues hay desastres gloriosos también, ¿no? Y entonces yo creo que desde una escuela lo que se debe reivindicar, lo que se debe enseñar es el sentido ético del oficio de un profesional. Y eso está muy desvinculado de la forma. Está más vinculado, pues, evidentemente no con la norma, está vinculado con el ejercicio de la construcción, del detalle, de la pequeña escala, de la obligación a acabar o diseñar todo lo que te deje el cliente, pero a pedirle más, ¿no? A regalar de algún modo, ¿no? A regalar interruptores, regalar apliques, regalar muebles, que evidentemente nadie paga, pero es tu sentido ético de una responsabilidad social, bueno, por lo menos yo lo siento así, ¿no? Como una obligación profesional, de un artesano, no de un artista, de un artesano. Yo me siento artesano y me gustaría ser. Antes me gustaba, siempre tenía envidia de los carpinteros, ¿no? Hoy en día tengo mucha envidia de los jardineros, porque yo creo que es un sentido, bueno, el contacto con la tierra, el crecimiento de las plantas, los árboles, la madurez, el conocimiento ese profundo que tienen, es envidiable, ¿no? Entonces se pueden producir formas, hay que producir formas, pero formas que dialoguen con el vecino, formas que dialoguen en la medida de lo posible con cierto sentido de identidad del país. No tiene por qué ser en granito, pues en hormigón. Pero hay formas de construir en hormigón que a lo mejor sí que hablan del sentido de construir en granito, que hay en Galicia, ¿no? Se puede construir en hormigón con la misma lectura de la estereotomía que a lo mejor los que hacían los canteiros, ¿no? Y eso es un poco ese sentido del oficio, lo que yo creo que hay que reivindicar. Y claro, las normas son frustrantes y difíciles muchas veces, cada vez más, pero desde la escuela yo creo que hay que reivindicar el oficio del dibujo, 1000 veces, o sea, 5000. Entonces yo cuando pido una práctica y me entregan 2 dibujos, es que me pongo loco. Porque claro, a mí los proyectos me llevan 500, entonces cuando veo que no hay esa pasión por el dibujo, que no hay interés, no hay pasión por el oficio, pues ya es muy difícil, ¿eh? Y generan formas, todo el mundo genera formas, porque es imposible no construir sin formas. Pero si no hay algo por detrás que tenga un pozo de trabajo, yo no digo de reflexión, de trabajo, de madurez, pues es complicado. Entonces, Tesenov no es un arquitecto que vaya a reivindicar yo por nada, pero sí con ese sentido del oficio. A mí me lo explicó por primera vez Dalda, hablando de urbanismo, hablando de la acera, hablando del bordillo. Hablaba del bordillo, Dalda. Pues yo creo que de eso hay que volver a hablar. Hay que hablar de las carpinterías 1001 veces, si salen mal. Pero si salen mal es porque no has ido a hablar con el carpintero, porque el carpintero sabe hacerlas. No sabrás tú dibujarlas. Entonces, ese sentido de la obligación de respetar el oficio. Y eso es lo que yo creo que en España, más que en ningún país, se ha perdido. Y no por normas,
sino por dejadez, por falta de trabajo, por falta de compromiso, ¿no? Y por excesivo peso de la industria de la publicación de revistas que ha habido en España, yo creo. Excesivo peso, yo creo que más que ningún otro país. Y ha producido generaciones de arquitectos muy vinculados a la imagen, escuelas de arquitectura muy vinculadas a la imagen y con cero compromiso con el oficio. Bueno, es como lo veo yo, que lecturas es una visión muy particular, evidentemente, pero la mía, y por eso la defiendo. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hablar. Carlos, siento decirte que hay comentarios diciendo que le ha gustado mucho la conferencia y que tienes que dar más. Bueno, yo agradecerte a ti organizarlas, ¿no? Porque sé que esto es complejo, porque alguna vez me ha tocado, no aquí en la escuela, y agradecer que yo creo que es, ya digo, a mí no me gusta nada ir a las conferencias de arquitectos, realmente pocas veces voy, pero yo creo que en una escuela eso es una obligación, y yo creo que hasta debía ser una obligación para... En otras culturas es parte de la docencia, los profesores explican lo que hacen, ya digo, sea construyendo, sea haciendo concursos, sea haciendo libros, lo explican, y los alumnos, claro, tienen el derecho de escogerlo. Yo creo que eso hay que reivindicarlo, que el profesor tiene que mostrar lo que hace y el alumno tiene el derecho a escogerlos. Y es parte básica del derecho libre de un alumno y la obligación de una escuela. Entonces, que lo hagáis vosotros, tú en concreto, me parece más que loable, aplaudible y memorable, ¿no? Y yo creo, y sé de la dificultad y por eso, y sé de las reticencias que genera en una escuela y un sistema que hasta ahora ha sido muy reticente a las conferencias incluso, en mi opinión. Ya no digo la participación de los profesores. Por eso, bueno, reconocer el valor y agradecerlo, las dos cosas. Bueno, yo creo que además nos hemos acostumbrado a tener estas horas de coincidencia como el momento en el cual nos conectamos para una charla. Estamos, para el tamaño de la escuela, estamos en torno al 10% de los alumnos de la escuela, o de la población de la escuela, que se está conectando los martes y los jueves, lo cual es una cantidad bastante importante. Yo me imagino que cuando volvamos a la presencialidad, pues espero que esta costumbre se siga manteniendo y que tengamos esa situación de que el salón de actos se nos llena y posiblemente pues que tengamos que recurrir también a tener las charlas online para abrirlas a más gente, sobre todo porque yo creo que es muy bueno que desde la escuela también se pueda contactar con gente que a lo mejor no puede subir a la escuela y que le apetece estar en estas charlas, ¿no? Yo creo que eso está francamente bien. No sé si hay algo más, si no, pues lo dejamos aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay nadie más, recordaros que hoy por la tarde a las 7 tenemos otra charla y el martes a las 12 también de nuevo la charla. También otra cosa, que es que el enlace de la charla de hoy va a seguir siendo el mismo enlace, si queréis almacenarlo, es el enlace que estará todos los martes y todos los jueves a las 12 hasta creo que finales de mayo, para que vayamos moviéndonos por las charlas que se organizan desde la escuela. El jueves de la semana que viene es la primera charla dentro del ciclo del máster de rehabilitación del MURA. Lo digo y precisamente aparece Enrique, que es el que está llevando toda esa actividad del MURA, que tendrá bueno, pues una serie de conferencias yo creo que muy interesantes. Y bueno, agradeceros a todos que estéis aquí y espero encontraros por la tarde y el resto de los días. Muchas gracias. Gracias a todos.